Avanzamos en el mundo ahora, aquí en France 24, para traerles todas las noticias internacionales. Vamos con los titulares. Volodymyr Zelensky asegura que este es uno de los momentos más difíciles de la historia de Ucrania. El mandatario, en referencia a la propuesta de paz estadounidense, asegura que el país debe elegir entre perder su dignidad o perder a su principal aliado. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el plan de Estados Unidos era un primer paso, pero quedaban discutir algunos puntos. Un juez peruano ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva para la ex primera ministra Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima. La Fiscalía le pide 25 años de cárcel por presunta participación en el que es calificado como un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Y la Unión Europea calificó de inaceptable el más reciente borrador de la cumbre climática COP30 en Belém y advierte que la cita podría terminar sin acuerdo. A horas del previsto fin de las negociaciones, países latinoamericanos exigen que se mencione la salida de los combustibles fósiles. Bueno, hoy en nuestra sección En Contexto, se lo pueden imaginar, vamos a analizar el plan de Trump para la paz entre Rusia y Ucrania, que incluye puntos que Putin había planteado desde el inicio de las negociaciones. Con nuestro compañero Patricio Peralta vamos a revisar las concesiones territoriales que se plantean y la presión de Washington sobre Kiev para su aprobación. Abrimos este informativo con la mirada puesta en la guerra en Ucrania. En un mensaje pregrabado, Volodymyr Zelensky ha dicho que su país se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su historia y que él no traicionará a Ucrania. Todo en referencia al acuerdo de paz con Rusia de 28 puntos que ha propuesto Estados Unidos y que supondría, según filtraciones, ceder el Donbass y reducir su ejército a la mitad. Zelensky ha declarado que propondrá una alternativa, pero que Ucrania se enfrenta a la disyuntiva de perder su dignidad o a un socio clave. Trump ha puesto el próximo jueves como fecha límite para aceptar la propuesta. Ahora es uno de los momentos más difíciles en nuestra historia. La presión sobre Ucrania ahora es uno de los más difíciles. Ahora Ucrania puede encontrarse frente a una elección muy difícil, o la pérdida de dignidad o el riesgo de perder un socio clave, los 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente difícil, el más difícil, y otros riesgos. La próxima semana será muy difícil, llena de acontecimientos. Ustedes son unos adultos inteligentes, personas conscientes, que han demostrado esto más de una vez y que entienden que en este momento habrá mucha presión política, informativa, presiones diversas, para debilitarnos, dividirnos. El enemigo está despierto y hará todo lo posible para impedirnos tener éxito. Y el presidente ruso Vladimir Putin también se ha pronunciado al respecto de la propuesta. Asegura que el texto tampoco fue discutido con ellos, pero que es una base para llegar a una solución pacífica. Sin embargo, dice, hay que discutir detalles. El mandatario ruso también amenazó con conquistar más territorios si Zelensky rechaza el plan de Estados Unidos. Vamos ahora a la Franja de Gaza. Allí continúan las operaciones militares a pesar del cese al fuego vigente. UNICEF ha denunciado que desde la puesta en marcha del acuerdo han sido asesinados en promedio 2 niños al día a manos de las fuerzas israelíes. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Programa Mundial de Alimentos informó que la situación de abastecimiento del enclave está mejorando lentamente. Nos lo cuenta Diego Bazzani. En medio del tambaleante cese al fuego, Gaza busca volver a la normalidad. Luego de que esta semana el ejército israelí llevara a cabo varios ataques aéreos y terrestres en diferentes puntos de la franja, dejando decenas de muertos y heridos, la UNICEF denunció que las operaciones de las tropas de Benjamin Netanyahu, posteriores al cese al fuego, han perjudicado especialmente a la población infantil. This is during an agreed ceasefire. The pattern is staggering. El patrón es tremendo. Desde el 11 de octubre, mientras el cese al fuego ha estado en vigor, al menos 67 niños han sido asesinados en incidentes relacionados con el conflicto. Decenas más han resultado heridos. Eso es un promedio de 2 niños al día desde que entró en vigor el alto al fuego. Algunas organizaciones internacionales aseguran que en el enclave palestino se están normalizando algunas actividades. Las cosas están mejor que antes del alto al fuego, pero nos queda un largo camino por recorrer y el apoyo sostenido es más importante que nunca para ayudar a las familias a reconstruir su salud, su nutrición y sus vidas. Sin embargo, muchos ciudadanos denuncian que bienes como el combustible siguen siendo escasos.
Hoy estamos experimentando una grave crisis de transporte. El combustible no está disponible en este momento y el transporte público es extremadamente deficiente. Por otra parte, en aras de cumplir los acuerdos vigentes, sigue la búsqueda supervisada por miembros de Hamas de los cuerpos de los últimos 3 rehenes israelíes fallecidos en cautiverio que todavía permanecen en el suelo del enclave palestino. Y la diplomacia de guerreros de lobo de China regresa con fuerza y pone en el centro del debate a la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, por sus declaraciones sobre una posible defensa militar de Taiwán. Beijing intensifica la presión y revive fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Japón trata de atenuar sus declaraciones con ambigüedades. Samuel Salgado Castro nos lo cuenta. No paran las críticas de China a Japón desde que hace 2 semanas la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un ataque chino a Taiwán activaría una respuesta militar de Tokio. Este viernes, Beijing reiteró su demanda. Si Japón realmente desea desarrollar relaciones estratégicas sino-japonesas mutuamente beneficiosas y establecer relaciones constructivas y estables que respondan a las exigencias de la nueva era, debe respetar el espíritu de los 4 documentos políticos sino-japoneses y los compromisos políticos que ha contraído, retirar inmediatamente sus declaraciones erróneas y demostrar sinceramente sus compromisos con China mediante acciones concretas. La portavoz Mao Ning advirtió, la comunidad internacional debería centrarse más en comprender las verdaderas intenciones de Japón y si aún puede adherirse al desarrollo pacífico. China amenaza con más contramedidas tras prohibir importaciones de marisco japonés y desaconsejar viajes a Japón. Desde Tokio tratan de calmar los ánimos, afirmando que la política en torno a Taiwán no ha cambiado. Takaichi apela a la cooperación con su homólogo chino, con quien ya se reunió a finales de octubre. En lo que respecta al tipo de situación que constituiría una amenaza para la supervivencia de la nación, el gobierno emitirá un juicio global basándose en toda la información disponible, en función de las circunstancias concretas y específicas de cada situación que se presente. La ofensiva diplomática incluye publicaciones incendiarias del cónsul chino en Osaka y retaliaciones económicas de China. Japón evita responder directamente a cada ataque verbal y asegura que toma las medidas apropiadas para contener la escalada. Vamos ahora hasta Perú. Allí un juez ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva por 5 meses para la ex primera ministra Betsy Chávez, que se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. La Fiscalía le pide 25 años de cárcel por delito de rebelión por supuesta participación en el presunto golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. Previamente nos ampliaba Francisco Zacarías desde Lima. El juez Juan Carlos Checkley ha validado los argumentos de la Fiscalía, que ha denunciado que la ex primer ministra Betsy Chávez no se presentó a 3 controles biométricos obligatorios y además de eso tampoco acudió a 4 sesiones del juicio aduciendo problemas de salud y por el contrario prefirió usar el tiempo para buscar refugio en la Embajada de México en Lima. La Corte considera que estos son hechos graves a su régimen de comparecencia y señala que todos estos hechos ocurrieron mucho antes que el gobierno de Claudia Sheinbaum le otorgue el asilo en su embajada en la capital peruana. Ante esta situación, el juez Juan Carlos Checkley considera que existe un peligro inminente de fuga y obstaculización a la justicia. Es por eso que ha señalado que es necesario capturar a Chávez y recluirla en una prisión para que cumpla 25 meses de prisión preventiva. Pero la situación legal de Chávez puede complicarse aún más porque la Comisión Permanente del Congreso de este país aprobó un informe final que recomienda darle a Chávez un impedimento para que ejerza todo cargo público por el tiempo de 10 años. Y esto va en contra de lo que había planificado Betsy Chávez porque su futuro estaba a obtener la protección de México y una vez estando en ese país postular a la presidencia del Perú. Y en momentos de tensión e incertidumbre en el último día oficial de las negociaciones de la COP30 en Belém, el último borrador presentado a las partes por la presidencia brasileña fue ampliamente criticado por no mencionar el abandono de los combustibles fósiles. La Unión Europea dice que este documento es inaceptable y advierte que la COP30 podría acabar sin acuerdo. Varios países, tanto europeos como latinoamericanos, exigen un claro camino hacia el fin de las energías fósiles. Vamos a escuchar a la ministra de Medio Ambiente de Colombia.
Esta COP no puede concluir sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para la eliminación gradual de los combustibles fósiles a nivel mundial. No pedimos un documento vacío, no pedimos un anuncio vacío. Creemos que existe un consenso creciente entre los pueblos del mundo. Y vamos a Washington. El nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, se reunirá este viernes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Mamdani, de 34 años, se impuso en las elecciones a la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos y se ha posicionado como parte de la resistencia anti-Trump. Ambos han intercambiado críticas e insultos como antesala a esta cita. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Donald Trump y Zoran Mamdani en un cara a cara en la Casa Blanca. El primer encuentro entre el presidente republicano de 79 años y el alcalde demócrata de Nueva York de 34, tras haber intercambiado insultos y críticas. Uno habla de un comunista loco y el otro de un presidente fascista. Trump pidió a los votantes elegir a cualquiera que no fuese él y amenazó con cortar los fondos federales a Nueva York en caso de que ganara, razón quizás por la que Mamdani se llama a sí mismo la peor pesadilla del presidente. Tendremos a un comunista en la Casa Blanca. Creo que es muy revelador, que pone de manifiesto el hecho de que el presidente Trump está dispuesto a reunirse con cualquiera. Una reunión que ocurre a pedido de Mamdani, hijo de inmigrantes indios. Su madre es una exitosa cineasta y su padre un académico. Su campaña ha despertado el interés de los sudasiáticos y musulmanes en Nueva York y más allá, mientras Trump ha dicho que ordenaría el arresto de Mamdani si desafía las políticas antiinmigratorias y obstaculiza el trabajo de ICE. Mi equipo se puso en contacto con la Casa Blanca para organizar esta reunión porque estoy dispuesto a trabajar con quien sea para que la vida sea más asequible para los más de 8,5 millones de personas que llaman a esta ciudad su hogar. Tengo discrepancias con el presidente y creo que debemos explorar todas las vías necesarias para que nuestra ciudad sea asequible para todos y cada uno de los neoyorquinos. Mamdani tomará posesión como alcalde de Nueva York el próximo 1 de enero, tras imponerse en las elecciones de noviembre con el 50,4% de los votos. Vamos con imágenes del terremoto de magnitud 5,7 que ha tenido lugar en Bangladesh y que ha dejado al menos 5 personas fallecidas. El sismo deja también en torno a 100 personas heridas, según informó el gobierno. Numerosos edificios han resultado dañados tanto en zonas rurales como en la propia capital Dhaka. También se sintieron temblores en los estados orientales de la vecina India, pero las autoridades indicaron que no hay daños importantes. Y cerramos en Brasil con una información en desarrollo. La defensa del expresidente Jair Bolsonaro ha solicitado al Tribunal Superior que le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario en vista de los informes médicos y otros atenuantes de carácter humanitario, según reza un comunicado publicado por el medio O Globo. Recordemos que Bolsonaro aún no ha comenzado a cumplir su condena de 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado dictada en septiembre pasado por la máxima corte brasileña. Bueno, así cerramos nuestro informativo, pero vamos ya con En Contexto. Y En Contexto hoy viene de la mano de mi compañero Patricio Peralta. Bienvenido este viernes, Patricio. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Bueno, muy bien, ya cerrando la semana de En Contexto este viernes con el plan de paz de Trump para Ucrania, que parece no estar aceptando, o al menos resistirse a aceptar Volodymyr Zelensky. Son 28 puntos, pero ¿de qué estaríamos hablando? Así es, 11 meses de negociaciones parecen tener frutos. Y aunque en el medio justamente de estas negociaciones parecía que los desencuentros y las amenazas entre Rusia y Estados Unidos crecían, bueno, el plan de Trump para una paz en Ucrania está más cerca a las exigencias rusas que a las de su socio, Ucrania. El plan filtrado a los medios se encuentra en una fase de borrador, pero que se espera que la próxima semana ya sea una concreción por la vía de la presión más que por la vía diplomática, que ha sido un poco de los ejes también de Trump. Antes de ver estas presiones, pues veamos el plan. Son 28 puntos, como decías, que están siendo estudiados por Kiev, Moscú y países interesados de Europa, en los que se habla sobre territorio, recursos para la reconstrucción de Ucrania, así como el destino de los activos rusos congelados, negocios y también política. Y lo principal, las garantías de seguridad. Muchos de estos
puntos que en su momento fueron declarados como irracionales por parte de Ucrania forman parte de este plan. Empecemos con el territorio. Pero primero veamos cuál es el curso de esta guerra. Aquí podemos ver imágenes de lo que fue en enero de 2024, agosto de 2024, diciembre. Vemos como, sobre todo en esta zona central de Pokrovsk, es donde justamente ha habido más presencia de las fuerzas rusas, esto según el organismo Deep State que hace este monitoreo, donde hay un deterioro de la defensa ucraniana en esa parte frente al avance ruso. Y así sería ahora la propuesta territorial del acuerdo, de acuerdo al plan de Trump. La línea roja es el frente de guerra que era el que les estaba mostrando hace unos segundos. Con el plan, el resto de Donetsk, por ejemplo, sería territorio ruso de facto. Pokrovsk y las ciudades fortalezas de Sloviansk y Kramatorsk también serían territorio ruso, pero se convertirían en una zona de amortiguamiento neutral y desmilitarizada, es decir, no podrá estar presente las fuerzas rusas. Jersón y Zaporilla también, un poco más al sur, estará dividida por esta línea. Por ejemplo, la central de energía repartirá el 50% de energía a Ucrania, el 50% a Rusia, mientras que al noreste prácticamente, pues donde hay presencia de fuerzas rusas tendrán que retirarse de ese punto. Mientras que Rusia consolidaría de forma permanente sus conquistas militares en Lugansk, Zaporilla, Jersón y Donetsk. La anexión rusa de Crimea en 2014 también se convertiría en permanente. Pues interesante ver también cómo esa línea del frente no avanza mucho, pero estaríamos hablando de un acuerdo que más o menos traza esa línea actual del frente de guerra. Así es. Bueno, ¿qué dice el plan de las tan esperadas concesiones de seguridad, Patricio? Asegura que sí tendrá estas garantías, que ha sido un reclamo de Ucrania durante todo este tiempo de negociación. Veamos los puntos sobre este tema. Primero, una exigencia antigua de Rusia, que Ucrania no se una a la OTAN. Incluso señalan que esto lo consagrarán en su constitución. Tendrían que reformar para incluir esto, mientras que la OTAN, por su parte, incluiría una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro. El plan señalaría que Ucrania también recibiría garantías de seguridad y señala condiciones para mantenerlas. Por ejemplo, primero que Estados Unidos recibirá una compensación por estas garantías. Otra que si Ucrania invade Rusia, por ejemplo, se cancelan estas garantías. Y si Rusia invade Ucrania, tendría una respuesta militar coordinada y decisiva. Algunos señalan justamente que sería muy similar al artículo 5 de la OTAN, pero sin pertenecer a este organismo, lo cual sería inédito. Es el de la ayuda mutua, ¿verdad? Cuando Así es, justamente. alguien ataca a un miembro de la OTAN, los miembros de la OTAN tienen que ayudar a ese. Responde, exactamente. A eso se refiere con esta respuesta pues, coordinada. Otra medida también solicitada por Rusia en negociaciones pasadas es que Ucrania reduzca su ejército a 600,000 efectivos. En este momento son cerca de 1 millón. Y sobre Rusia se dice textualmente, se espera que Rusia no invada Ucrania ni países vecinos. Bueno, pues hay que hablar sobre los términos políticos y económicos también importantes. Así es, en esta parte del acuerdo se retoma otro pedido de Putin, que Ucrania debería celebrar elecciones en 100 días una vez firmado este acuerdo. Y un dato importante es que las partes recibirán amnistía total y no podrán presentarse quejas posteriores ante tribunales internacionales. En cuanto a los negocios, tema importante para Trump, Rusia regresaría a la economía mundial, sus sanciones se levantarían por fases y otra cláusula habla de inversiones y cooperación empresarial a gran escala entre Estados Unidos y Rusia, sobre todo en temas de tierras raras, la energía y el Ártico, según este plan borrador. Ahora, Trump plantea aprobar esto como otros tratados ya de paz por la vía de la presión, señalaba, más que por la vía diplomática. Washington amenaza con interrumpir el intercambio de inteligencia militar con Kiev y el suministro de armas si no acepta su plan. Esto, según informó a Reuters fuentes estadounidenses que dijeron que la presión sobre Zelensky nunca había sido mayor y que la Casa Blanca espera que firme este acuerdo marco antes del jueves 27 de noviembre, es decir, la próxima semana. De ahí que Ucrania se enfrenta a una difícil decisión. Escuchemos. La presión sobre Ucrania ahora es uno de los más difíciles. Ahora Ucrania puede encontrarse frente a una elección muy difícil, o la pérdida de dignidad o el riesgo de perder un socio clave, los 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente difícil, el más difícil, y otros riesgos.
El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, intentó desligarse de la elaboración de este plan o de haberlo modificado. Sin embargo, un alto funcionario estadounidense lo desmintió en una declaración al Kiev Independent, que dijo que el plan se elaboró después de las conversaciones y que incluso Umerov realizó modificaciones y aceptó la mayor parte de este plan antes de presentárselo a Zelensky. Bueno, parece que en materia económica, desde luego, los intereses de Rusia primarían sobre los demás. Estados Unidos también, claro, evidentemente. Bueno, vamos a ver, por tanto, las reacciones. Así es, la jefa de la diplomacia europea dijo que quieren la paz, pero que no cederán ante la agresión de Rusia y que Rusia no debería tener ningún derecho legal a exigir concesiones, siendo el país el que invade. En una respuesta al medio Axios, el enviado especial ruso, Kirill Dmitriev, dijo que está optimista y que a diferencia del resto de intentos de negociaciones, dijo que la postura rusa sí está siendo escuchada en esta ocasión. Zelensky dijo que está dispuesto a dialogar, que no es una versión definitiva a este plan y que trabajará durante todos estos días, si es necesario, 24/7 para poder entablar negociaciones que sean también favorables para el interés ucraniano. Mientras que en las calles de Kiev, este es el sentir. Creo, en mi opinión, que Trump y Putin ya se han puesto de acuerdo. Son, como dicen, amigos. Él mismo dijo que su mejor amigo es Putin. Bueno, está claro que nada bueno se vislumbra para Ucrania. Solo nos queda luchar, resistir. No hay otra opción. Este plan debería de alguna manera tener en cuenta los intereses de Ucrania, porque tal como está planteado es prácticamente una vía hacia la capitulación. Pues Patricio, sin ninguna duda, como ha dicho Zelensky, viene una semana intensa con muchas presiones. Veremos cómo acaba todo. Gracias por estar aquí. Ya nos vemos, Rodrigo. Venga, pues vamos ya a hacer una breve pausa. Seguimos con nuestra programación y volvemos con más informativos.